Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. Estamos de regreso, nuevo video, nuevo caso, nuevo maquillaje. Los invito a conocer esta historia que me encanta en el sentido de que es también de época y me gustan mucho los casos así que son de hace ya un buen tiempo atrás. Y así, bueno, pues iré narrando todo mientras me maquillo y vamos a conocer toda la historia detrás de Enriqueta Martí Ripoll. Regálenme su bonito like, comenten que siempre les contesto, compartan con todos y consideren suscribirse si aún no lo han hecho. Y de ser así, por favor, activen la campanita de notificaciones y nunca perderás cuando suba nuevo contenido. Esta mujer nace en Sant Feliu de Llobregat el 2 de febrero del año de 1868. Se conoce que desde muy joven entonces a Enriqueta la trasladan desde su ciudad natal hasta Barcelona. No hay mucha información de cómo fue su niñez, su crecimiento, pero ya en la etapa adulta sí hay récords que indican, que prueban que esta mujer, uno de los primeros oficios que tuvo fue trabajar como niñera, pero eventualmente también terminó ejerciendo la prostitución, tanto en burdeles como también por la calle, en lugares, en ciertas esquinas o partes de la ciudad donde normalmente era común encontrar a personas haciendo este tipo de trabajo, como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895 ella se casa con un pintor llamado Juan Pujaló. Se conoce que la pareja tuvo una relación bastante tormentosa, reconciliándose y separándose en un total de unas 6 veces. Según este pintor, el esposo de Enriqueta, él habría declarado en su momento que el matrimonio de ellos había fallado por la afición por los hombres que Enriqueta tenía, además de un carácter muy extraño que a él como que le costaba poderla entender, al mismo tiempo que la acusaba de ser falsa, muy impredecible, así como sus continuas visitas a casas de muy mala vida, como dijera él. Eventualmente pues la relación termina, ellos se divorcian, nunca llegaron a tener hijos y según cuentan Enriqueta llevaba como una especie de doble vida. Durante el día ella solía mendigar y pedir en casas de caridad, conventos, parroquias y todo este tipo de lugares donde ayudan a los necesitados. Se ponía harapos como que para dar más lástima y lograr así que le dieran como que más ayuda, más cosas. Mientras que de noche era un cambio radical. Al caer el sol, Enriqueta vestía ropa de lujo, sombreros, pelucas, incluso visitaba lugares de personas pudientes. Se dejaba ver en el Teatro del Liceo, en el Casino de la Arrabasada y otros lugares donde comúnmente quienes lo visitaban era la clase acomodada de la Barcelona de aquel entonces. En el año de 1909, Enriqueta es detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de manejar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años de edad. Junto a ella también va detenido un joven que al parecer era quien colaboraba con ella, el cual causó de cierta manera mucho revuelo porque era un chico que pertenecía a una alta clase social. Pero gracias a los contactos que tenía Enriqueta con altas personalidades barcelonesas, de los cuales la mayoría contrataban los servicios que ella ofrecía siendo una proxeneta infantil de niños, pues ellos es como que le cubren las espaldas, la ayudan y gracias a todo este apoyo la mujer nunca tuvo un juicio por todo esto del tema del burdel. Y así, como sucede muchas veces, tanto en aquella época como hoy en día, todo esto se quedó de cierta forma como que perdido en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, con todo esto del tema de que ella mendigaba, pues tengo que contarles que ella no tenía ni la más mínima necesidad.
Es solo que esta cabrona era tremenda aprovechada, ya que además de ser una proxeneta de niños, ella también ejercía la profesión de curandera. Así que su doble trabajo a ella le alcanzaba más que suficiente para vivir holgadamente. Ella, en toda esta labor de ser supuestamente curandera, lo mismo te vendía un ungüento que pomadas, filtros, cataplasmas y hasta pociones, especialmente para curar la tuberculosis, que como ya les he contado en otros casos, era una época esta en la que la tuberculosis era una enfermedad de verdad muy mala, que cobraba la vida de millones de seres humanos. Pero al mismo tiempo ella también alegaba que todos estos productos servían para todo tipo de enfermedades, específicamente aquellas que no tenían cura dentro de lo que era la medicina tradicional. ¿Y qué sucede cuando una persona está enferma, quiere curarse a como dé lugar y con la medicina sin darles una respuesta? Pues obviamente todo esto conlleva a que las personas traten medios salidos un poco de lo que es la ciencia. Así la gente de clase alta, desesperada por evitar enfermedades o curar las que ya tenían, le pagaban a Enriqueta altas sumas de dinero. Pero lo más triste de todo es que supuestamente los ingredientes de estas pociones increíbles que iban a resolver todos tus problemas de salud eran preparados con restos humanos de los niños que ella primeramente prostituía, y una vez que ya no les servían de nada, pues entonces ella los asesinaba, los mataba, y es así como ella preparaba supuestamente todo esto. Se cuenta que ella no desaprovechaba nada de las víctimas. Utilizaba prácticamente todo, desde la grasa de los cuerpos hasta la sangre, los cabellos, los huesos, los cuales normalmente transformaba en polvo. Y es así como entonces aseguran que para ella no era difícil deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, ya que tras asesinarlos, pues a todos los utilizaba para preparar estas supuestas pociones. El 10 de febrero de 1912, esta mujer secuestra a Teresita Guitar Congos, una menor de edad a la cual durante 2 semanas todo Barcelona estaba buscando, y este caso sí causó una gran indignación popular, ya que las personas le temían mucho a todo esto del tema del secuestro, sobre todo cuando se trataba de niños, porque uno de sus propios hijos podía ser potencialmente una víctima. Y también el descontento venía de la parte de que el pueblo consideraba como que normalmente la actitud o la respuesta inmediata que las autoridades daban a casos de este tipo eran como básicamente ínfimas, muy pasivas, apenas hacían nada. Pero sería una vecina de Enriqueta llamada Claudia Elías la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí, ya que esta mujer, viviendo ahí casi que pared con pared, ella se había percatado de varias cosas, ya que por ejemplo el 17 de febrero de ese año la vecina había visto a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. A la señora Elías le llama mucho la atención porque ella nunca en su vida había visto a esa niña, y ella, que al parecer le gustaba mucho el chisme, ella conocía a todo el mundo en el barrio. Y entonces Claudia le hace la visita a Enriqueta y le pregunta que si esa niña que veía dentro de su casa era suya. A lo que Enriqueta, muy brava, pues entonces le cerró con fuerzas la puerta y le tiró las ventanas en la cara y le pidió que se fuera. Entonces Claudia, muy extrañada por todo esto, ella decide comentarlo con gente del barrio. Uno de ellos fue al colchonero de la misma calle, con quien ella tenía una amistad, y es aquí cuando Claudia le comenta al señor que ella creía que la niña que estaba en la vivienda de Enriqueta era esa niña que había sido secuestrada, que estaba perdida y toda Barcelona andaba buscando. Entonces este colchonero, ay Dios mío, me parece que estoy narrando una historia cubana, porque así mismo es en Cuba. Es un chuchuchú, un chisme, este le dice al otro. Pero bueno, a veces esto ayuda, como por ejemplo en este caso, ¿verdad? Gracias a cosas como estas es que a veces se pueden descubrir
hechos tan atroces. Pero bueno, el colchonero le hace saber todo esto a un agente municipal. Y este agente, a su vez, le comenta a su jefe el mismo tema. Y así, el día 27 de febrero, es como se presentan las autoridades en la casa de Enriqueta con la excusa de una denuncia por la tenencia de gallinas en el piso, algo que estaba prohibido en aquel entonces y obviamente hoy también. Y una vez que le hacen saber la denuncia a Enriqueta, ella se queda fría como pingüina, se queda como que sorprendida, y los agentes le piden revisar su piso, a lo que ella no se opone. Ella en ningún momento como que hizo resistencia, pues ellos lo primero que encuentran es un par de niñas en el piso. O sea, cuando les estoy diciendo piso me refiero a el apartamento, ¿entienden? Como que a la casa, no en el piso del suelo. Y al ellos preguntarles, pues sí, efectivamente, esta niña le dice a la policía de que ella era Teresita. Y la otra niña se identifica también sola y le dice a los agentes de que ella se llama Angelita y que ella era la hija de Enriqueta. Algo que luego en la investigación quedó muy como que en duda. La niña Teresita le explica a los policías que en el momento en el que ella se aleja un poco de su madre, Enriqueta se la había llevado de la mano a la fuerza prometiéndole caramelos. Pero al comprobar que se la estaba llevando ya como que demasiado lejos, la niña intenta regresarse, intenta volver, y aquí es cuando Enriqueta la cubre en un trapo negro, la agarra bien fuerte como para que la niña no se pudiera ir, y así se la lleva hasta su piso. Apenas entraron por la puerta de la vivienda, lo primero que hace Enriqueta es cortarle el cabello a Teresita. La rapa totalmente y le cambió el nombre. Le dijo que a partir de ese momento ella se llamaba Felicidad. Le dijo de que no tenía padres, que ella estaba sola, que estaba huérfana. Enriqueta incluso le dice hasta: yo soy tu madrastra, tienes que hacerme caso. Y que así debería de llamarla a la fuerza cuando saliesen a la calle. La alimentación que le daba a la niña era horrible. La tenía el día entero a golpe de agua y de papas viejas, pan duro, una mierda de comida, es lo que le daba. Como tal, no le pegaba, pero sí la pellizcaba bastante duro y le tenía totalmente prohibido que se asomase, ya fuese al balcón o a las ventanas. La niña Teresita luego cuenta de que Enriqueta la dejaba casi siempre sola en compañía de Angelita, y que un día ellas se deciden como que a explorar la vivienda, a explorar la casa, sobre todo aquellas habitaciones en las que Enriqueta les había dicho que ni locas entraran, que nunca se atrevieran a abrir las puertas, y que en esta aventura ellas habían encontrado en uno de esos lugares prohibidos por Enriqueta un saco lleno de ropa de niña que tenía muchísima sangre. También ahí se encontraba un cuchillo, pero no un cuchillo cualquiera, un cuchillo para deshuesar, el cual también estaba llenísimo de sangre. Durante todo ese tiempo que estuvo secuestrada, la niña nunca abandonó el piso. Estaba ahí constantemente, mañana, tarde y noche. Y gracias a Dios, una vez ya que entonces la niña es rescatada de las manos de Enriqueta, llevada a la estación de policía y a hacer un reporte, es entregada de vuelta a sus padres. Y luego comenzarían entonces las interrogaciones a Enriqueta como tal, a la cual lo primero que le exigieron decir es el por qué la niña Teresita se encontraba en su casa. Y ella sí, muy cínicamente, le dice a las autoridades de que ella se había encontrado a Teresita por la calle como una vagabunda, que la niña estaba perdida, que se veía que tenía como que mucha hambre, que estaba famélica. Incluso dijo como que la niña en realidad no había estado tanto tiempo con ella, que ella de hecho la había llevado a su casa justo el día anterior. Pero la vecina de Enriqueta, la Claudita, ella desmintió todo esto porque ella dijo que ella había visto a la niña muchísimos días antes, estando ya dentro de la casa de Enriqueta. Pero la declaración que fuera más siniestra y terrorífica era la de Angelita, la niña que ella misma se había identificado como la hija de Enriqueta.
Ella aseguró que antes que Teresita llegara a la casa, Enriqueta tenía otro niño de unos 5 años de edad aproximadamente, llamado Pepito. Y Angelita aseguró de que ella fue testigo, de que ella pudo ver cómo Enriqueta había matado a Pepito en la mesa de la cocina. Ella aseguró de que Enriqueta no la había visto, así que corrió con todas sus fuerzas a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Pero además la identidad real de Angelita también muy pronto se pondría en duda, ya que ni siquiera se sabía sus apellidos. Y ella, al parecer quizás traumada, seguía diciendo que era hija de Enriqueta y que su papá se llamaba Juan. Pero la niña dice de que sin embargo ella nunca había visto a su padre. A todas estas Enriqueta mantenía, aunque la mataran, de que Angelita sí era su hija. Pero debido a algunas incongruencias en comparación con las primeras declaraciones, esto a la policía les hizo sospechar como que demasiado. También las autoridades pudieron descubrir de que Enriqueta comúnmente cambiaba su apellido Martí por Marina. Que con este apellido es con el cual ella, de hecho, normalmente pues solía rentar pisos, de los cuales casi siempre le echaban por no pagar alquiler. También es con el nombre que ella se daba a conocer. El mismo Juan Pujaló, quien había sido el esposo de Enriqueta, él se presencia por voluntad propia ante un jurado y él declara que hace más de 5 años que ya él no vivía con Enriqueta, como también había dicho de que ellos nunca habían engendrado ningún hijo y que él no tenía ni la más mínima idea de dónde carajo había salido Angelita. Él también le comenta al señor juez de que ya en el pasado Enriqueta le había mentido de situaciones de esta índole, que una vez había pues supuestamente fingido un falso embarazo, un embarazo lo fingió, nunca ocurrió. De todas formas, un examen médico corroboró que Enriqueta jamás de los jamases, nunca en su vida había parido. Así que obviamente ya aquí se comprobaba de que era imposible de que Angelita fuera su hija, como ella aseguraba. Finalmente, Enriqueta confiesa que Angelita en realidad era hija de María Pujaló, la hermana de Juan, su exmarido, a la cual ella había asistido en su parto, pero ella le había mentido a la doña, haciéndole creer de que su niña había muerto después de haber nacido. Y lo que hizo, como se podrán ya percatar, fue pues quedarse con la nena, quedarse con la bebé. Las autoridades deciden hacer luego una segunda visita al piso y así, bueno, pues se regresan a esta casa de Enriqueta y efectivamente ellos logran encontrar el saco del cual las niñas habían declarado que sí, que existía, que ellas lo vieron. Ahí estaba el saco, los policías lo vieron. Como mismo es cierto que sí contenía ropas de niño en su interior, que estas ropas de hecho estaban todas manchadas de sangre, y también encontraron el dichoso cuchillo. Pero resulta que las autoridades también encuentran otro saco, el cual contenía ropa sucia, pero en el fondo de este habían huesos humanos de pequeñas dimensiones. Al menos como casi que una treintena de huesos, así que ya ustedes se podrán imaginar. Además, los huesos presentaban marcas como que habían sido expuestos al fuego. Encontraron también un salón, el cual estaba pues como que decorado en manera muy opulente. Y contenía un closet, un armario, que cuando tú lo abrías estaba harto lleno de ropa de niños y niñas. A la policía le llamó mucho la atención porque este salón contrastaba totalmente con la realidad del resto de la vivienda, que mostraba una pobreza casi que extrema. En otra habitación, la cual estaba cerrada con llaves, los oficiales encontraron todo el horror que realmente escondía Enriqueta Martí. En ella estaban guardadas unas 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, etc, etc.
Y ahí mismo también es donde se encontraban todos estos botes con las pociones, las pomadas, los ungüentos, listos para vender, listos para que llegara el próximo cliente. Respecto a Pepito, cuando a ella le preguntan por el niño, ella lo que respondió es que ya él no se encontraba con ella, que se lo había tenido que llevar al campo porque supuestamente Pepito se había puesto muy enfermito y ella pues entonces se lo llevó fuera de la ciudad. Ella también le cuenta a las autoridades que Pepito había llegado a sus manos porque una familia se lo había encargado, ya que ellos no podían seguir como manteniendo al niño o velando por él. Y al parecer se pudo comprobar que sí, el niño existió, porque ya no solo la niña Angelita era la que lo decía, sino que incluso Claudia, la vecina, aseguró que ella creía haberlo visto al menos en una ocasión. Y así las autoridades estaban ya casi como que seguros de que lamentablemente Angelito no había sido más que otro niño secuestrado. Entonces, entre el testimonio de Angelita, más la ropa encontrada en los sacos, el cuchillo y todos estos restos de grasa fresca y desechos humanos, dejaron a las autoridades casi que confirmando de que todo eso pertenecía al pobre Pepito. Cuando a ella le interrogan por la presencia de huesos y otros restos humanos y todo esto que encontraron en la casa, las cremas, los ungüentos, las pociones, así como el cuchillo para deshuesar, ella dijo de que ella hacía estudios de anatomía humana. Y encima de eso, esto también era mentira, porque un estudio forense pudo revelar de que la mayoría de todos esos huesos habían sido sometidos a altas temperaturas. Es decir, que habían sido quemados o cocidos. Y presionada por todos estos interrogatorios, ella entonces acaba confesando que era curandera y que ella utilizaba los cuerpos de estos niños como materia prima para fabricar sus remedios. Ella decía ser una gran experta en la preparación de lo que eran todos estos remedios y que eran sencillamente los mejores, que por eso es que le pagaban tanta plata por ellos. Y cuando dicen que tuvo un momento de debilidad, pues ahí ella aprovechó y le sugiere a las autoridades de que habían otras viviendas que ella quisiera que ellos fueran a investigar. En ese momento la mujer ya se sentía obviamente pues como que iba a ser condenada, y a pesar de que se le insistió muchísimo, pues ella nunca llegó a relatar ni siquiera un solo nombre de la clientela que tenía, por lo que estos nunca pudieron ser entonces descubiertos, ya que ella los protegió hasta último momento. Siguiendo las inspecciones entonces de las autoridades, se registraron otros 2 pisos y en todos ellos fueron encontrados, mis amores, restos humanos escondidos dentro de las paredes. En otra de las viviendas visitadas, en el jardín, encontraron el cadáver de un niño de solo 3 añitos de edad y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años de edad. Incluso se conoce que algunos de estos restos todavía tenían encima prendas de ropa. Las autoridades terminan yendo de hecho a todas las casas que ella había mencionado, señores, y no hubo ni en una sola casa en la que no se encontraran todo tipo de evidencias. Y de un momento a otro, así, sin que nadie se lo espere, como si todo esto fuera poco, que no lo es, también empiezan a aparecer todos estos libros bien antiguos. Unos contenían estos supuestos remedios, otros eran incluso como especies de pergaminos, y otro que tenía muchísimas recetas, así como también las guías de cómo preparar ciertas pociones. Estos últimos redactados en una caligrafía que las autoridades calificarían como muy elegante. También aparecieron un paquete de cartas y notas, las cuales parecían estar escritas como en una especie de idioma cifrado, y una extensa lista que contenía el nombre
de gente de mucho poder. Y la verdad, esta lista fue muy polémica, ya que toda la población de aquel entonces estaba casi en un 100% segura de que todos los nombres que ahí aparecían, que vuelvo y repito, eran gente de alta sociedad, pues eran nada más y nada menos que todas esas clientas y clientes que Enriqueta tenía. Y la gente creía que por el poder económico y el nivel social que todos ellos tenían, pues ninguno realmente iba a pagar por lo que habían hecho. A pesar de que la policía intentó de que la lista no trascendiera, de todas formas se contaba que en ella había gente muy importante, desde médicos hasta políticos, incluso empresarios y muchos banqueros. Llegaron hasta el punto, por miedo a un motín popular, en el cual, para calmar los ánimos de la población, hicieron que el diario de la época, ABC, publicase un reportaje donde tocara a fondo este tema, pero sin embargo, a la hora de tratar los nombres de estos clientes de Enriqueta, más bien lo que se mencionara fuera como una especie de lista de las personas que ella comúnmente recurría para mendigarles y pedirles cosas cuando salía en las mañanas vestida como si fuese una mujer en situación de calle. Y bueno, ya terminé con el maquillaje. Voy a salirme, a ponerme las pestañas postizas, peluca, outfit, hacerme unas cejas y regreso, porque aún quedan cosas que tratar de este caso. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, la cual de hecho fuera demolida después en 1936, y ahí la tuvieron en espera de juicio. Y mientras este llegaba, ella intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, algo que también causó mucha indignación popular, porque la gente quería de que ella estuviera bajo total supervisión para así evitar que sucediera intentos de suicidio como este, porque la gente la quería ver pagar por sus hechos, querían verla ir a juicio. Ellos querían verla en el garrote vil, ellos querían verla diciendo uno por uno los nombres de todas las personas a las que ella les vendía sus productos, y así las autoridades de la prisión le hacen saber al pueblo que no se preocupen, de que ella no va a estar más sola, que va a tener compañía para que evitar que cosas así vuelvan a suceder. Y junto a Enriqueta llevan para la misma celda a otras 3 reclusas, de hecho de las que más carisma tenían en toda la prisión, para que le hicieran compañía y así también pues estuvieran poniendo el ojo. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. Tras haber pasado 1 año y 3 meses de esta mujer estar encerrada en la prisión, en la madrugada del 12 de mayo de 1913 falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente se conoce que falleció de una larga y penosa enfermedad, en este caso un cáncer de útero, pero también por ahí hay una teoría en la calle, una versión popular, que en realidad fueron sus compañeras de celda las que le quitaron la vida a Enriqueta. Debido a este fallecimiento prematuro, pues entonces nunca se llegó a conocer bajo juramento en un juicio ante un jurado toda la verdad de estos horrendos hechos. Fue enterrada con toda discreción en una fosa común del cementerio del sudoeste en la ciudad de Barcelona. Pasan las décadas y nadie aún en día puede llegar a olvidar este caso. Como sucede con casi todos los asesinos en serie, esta mujer, esta criminal española, popularmente también se le ha conocido como la vampira de la calle de Poniente, la vampira del Raval y la vampira de Barcelona. Los 3 nombres que tienen en común la palabra vampira. Tomaba ella sangre, la chupaba o sabe Dios qué hacía. No vi nada de eso en la bibliografía, pero sí tuvo sus manos muy embarradas de esta. Asesinó, descuartizó, y lo más triste es que cada una de estas víctimas eran unas pobres almas indefensas que le creyeron a Enriqueta bajo la promesa de unos caramelos y la acompañaron a su casa, a su piso, donde encontrarían su momento final.
A ella obviamente se le cataloga como una asesina en serie de niños y niñas, también como proxeneta, secuestradora, pero lo más lamentable de todo es que bajo registro, bajo récord, oficialmente esta mujer por lo único que pagó o casi que llega a pagar legalmente es por el secuestro de la niña Teresita. También en el año 2014 se publica un libro llamado Barcelona 1912 del escritor Jordi Corominas, el cual por años dedicó su vida a estudiar quién realmente era Enriqueta Martí. Y luego de repasar todas las crónicas periodísticas de la época, él se percata que el periodismo de aquellos días más que nada hizo mucha bomba mediática con las cosas que se iban rumorando en los primeros días luego de Enriqueta haber sido apresada, pero que en realidad ellos no siguieron el caso, no mantuvieron una actualización diaria de todo lo que pasaba alrededor del caso de Enriqueta Martí, y por lo tanto puede que ellos hayan como que exagerado, fantasiado o alterado un poco la realidad de lo que pasó. Este autor cree que ella sí fue realmente madre y perdió de hecho a su hijo, algo que la dejó profundamente marcada, el cual murió apenas con solo 10 meses después de haber nacido debido a una malnutrición. Toda esta faceta de Enriqueta como una asesina en serie, Corominas asegura que no es más que una leyenda urbana, una leyenda negra, infundada para tapar la realidad de aquella época. Casos de escándalos sexuales a niños realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños con fines medicinales que aquejaban a estos mismos pudientes en aquella época. El autor opina que Enriqueta era paradigma de una Barcelona pobre y desesperada, que era la que no acostumbraba a salir en los medios. Los restos hallados de esta sangre en su casa, él cree que se deba a este cáncer de ovario que la mujer sufrió, el cual le provocaba unas intensas hemorragias vaginales. Los restos óseos encontrados en su piso tampoco se pudo demostrar que pertenecieran a niños en aquel entonces recientemente asesinados. Estos probablemente habían sido extraídos de algún cementerio y utilizados como amuletos mágicos. Como mismo él cree que muchos de estos huesos pertenecían a cerdos, gallinas o cualquier otro tipo de animal utilizado para cocinar. Este hombre cree de que Enriqueta padecía de una lamentable enfermedad psiquiátrica, y eso fue lo que la conllevó a secuestrar a la niña Teresita por el vacío enorme que ella sentía tras la pérdida de su hijo recién nacido. Y así también le buscaba compañía a Angelita, que en realidad según él era una niña que Enriqueta cuidaba. Él mismo concluye que no se demostró la existencia de estos ungüentos por los cuales se acusó a la mujer. Siguiendo en el 2014, la historiadora de arte y escritora Elsa Plaza también arrojó algunas cosas interesantes que ella encontró después de haber investigado por mucho tiempo, al igual que Jordi, la vida de Enriqueta. Y esta señora, por todo lo que pudo investigar, está 100% de acuerdo en la misma investigación que también hiciera su compañero. De Enriqueta hay una literatura muy vasta, se ha escrito muchísimo sobre su vida, sobre su caso, sobre su historia. Pueden leer el libro del que ya les mencioné, Barcelona 1912, que es una bibliografía muy rica. También los diarios de Enriqueta Martí, El misterio de la calle Poniente, El cielo bajo los pies de Elsa Plaza. Todos estos disponibles en cualquier biblioteca virtual, o incluso puede que hasta lo descarguen gratis en alguna aplicación por el internet. El teatro también no se quedó ajeno a darle notoriedad a Enriqueta Martí, y muchas obras se han escrito basados en su historia. En la televisión, por supuesto que también se ha hablado muchísimo, y no podemos dejar de mencionar el séptimo arte, el mundo del cine.
Durante años se ha creado también muchas obras cinematográficas donde se ha tocado el tema de Enriqueta Martí. Pero mi recomendación es que vean el filme del 2020, La vampira de Barcelona, que es una excelente propuesta, tiene muy buena dirección, el guión está divino, las actuaciones de primera, y la película pues se ha logrado de hecho abrir, sobre todo en el mercado europeo, donde ha llegado incluso a ganar algunos premios. Esto es todo lo que les tengo para hoy. ¿Creen realmente ustedes que Enriqueta Martí haya sido esta asesina en serie despiadada de niños como se le ha querido ver? ¿O ustedes creen que sí sea una mujer inocente que las policías de la época utilizaron como cebo para alimentar a un público, a una población, a una Barcelona hambrienta por justicia, luego de que se descubrieran todos estos hechos, los cuales se supone, se especula, en realidad hayan sido cometidos por clases elitistas, la gente de la alta sociedad, los cuales en España hoy en día siguen también de cierta forma matando? Así que lo dejo abierto a consideración de ustedes, saquen sus propias conclusiones y déjenme saber en los comentarios, que me encantará poder leer cada uno de ellos. Los quiero mucho, yo soy Anika Leclerc y nos vemos próximamente en un nuevo caso. Adiós.